su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes en este día tan hermoso que Dios nos da, como es el jueves 6 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a la lección, nuevamente aquí en el Ministerio del Evangelio Eterno de la Florida, compartiendo aquí con mis hermanos, el pastor Lopera y el pastor Rafael Pérez, este set de este ministerio, este set tan bonito que tienen. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que tengo nuevamente. Pastor Pérez, ¿cómo está usted esta mañana? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme de nuevo a la escuela sabática. Amén. ¿Y usted cómo está? Bien, por la gracia de Dios, Pastor Orlando, es un placer nuevamente compartir con usted estas hermosas lecciones y un saludo para nuestros queridos amigos que nos están sintonizando en estos momentos. Pues, ¿qué le parece, pastor Lopera, si hace la oración para empezar? Con mucho gusto. Padre Celestial, gracias por el privilegio nuevamente que nos da de presentar estas hermosas lecciones a un mundo que nos está escuchando y nos está viendo en estos momentos. Yo quiero pedir una bendición especialmente por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación en el día de hoy. Ayúdalo, Señor, para que ellos también puedan entender la hermosura que estas lecciones encierran, y ayúdanos a nosotros también a que podamos presentar esta lección de una forma sencilla y clara como lo hacía Jesús cuando presentaba su palabra. Pedimos la dirección de su Santo Espíritu y ayúdanos también a nosotros a que podamos poner en práctica estas hermosas enseñanzas de estas lecciones tan importantes para nosotros en este tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Cuando empecé con ustedes esta lección el día domingo, les dije de que los enemigos hoy en día los tenemos en todas partes. Los tenemos a veces en el trabajo con alguno que otro compañero por ahí que nos tiene envidia. A veces también los tenemos en la escuela, y a veces también surgen en la iglesia a nivel religioso. Los hay, hermanos, en el mundo y políticamente también. También nosotros vemos por las profecías bíblicas que tendremos enemigos. La iglesia los ha tenido. Bueno, es que la verdad siempre ha despertado un odio por parte de los enemigos de la verdad. Y en ese sentido, hay veces cuando si no estamos bien, hermanos, tomados de la mano del Señor, pues a veces esos enemigos casi que nos ganan la moral, casi que nos agobian al punto de que nos desaniman. Y hay muchos que tristemente hasta abandonan las filas de la verdad porque no soportaron tal vez la presión de los enemigos. Pero hoy el Señor nos va a enseñar cómo podemos obtener victoria sobre los enemigos. ¿Cómo podrá hacer eso, Pastor Pérez? Muy bien, muy bien. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 4, los versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Aquí está el secreto. Yo quiero que prestemos atención a esta parte. ¿Cómo podemos lograr eso? La victoria sobre todo aspecto de nuestra vida cristiana, dicho sea de paso. Pero siendo que estamos hablando de cómo tratar aún a nuestros enemigos, aquellos que son nuestros adversarios, aquí vamos a encontrar el secreto. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo quiero, déjame seguir leyendo. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. En el versículo 7, yo creo que aquí podemos ver, hermanos, quién es que está detrás De los enemigos. de aquellos que creen que nos están haciendo daño, que creen, déjame mandar esta grabación ahí en contra del pastor enamorado. Vamos a decirle cómo el pastor Lopera se roba esto y se roba aquello. ¿Quién, de acuerdo a estos versículos, es que está usando esos instrumentos sin darse cuenta muchas veces? Sin darse cuenta. Y voy a poner un ejemplo en la Biblia.
¿Creen ustedes, hermanos, que nos están sintonizando, que Pedro pensó en aquel momento que era Satanás quien estaba detrás de él cuando él trató de impedir que Jesús fuese a Jerusalén? No, No, claro. Pedro creía que estaba haciendo bien. Y muchos de estos fenómenos que Satanás levanta por ahí, que a veces se hacen pasar como pastores también, ¿no? Dicen, déjame ver, porque esta gente, déjame tratar de parar al pastor enamorado, o al pastor Lopera, o a Pérez, o a quien sea. Dice aquí, hermanos, que la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que a quien nosotros vamos a resistir es al mismo Satanás. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Acercándonos a quién? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Lopera en el día de ayer, en la lección, cuando él decía que él había orado y él dejó eso al Señor. Amén. Hay que aprender, hermanos. Jesús, si hay una lección que podemos aprender de Jesús, es esa. Dejar que la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y eso yo sé que cuesta. Cuesta. En estos casi 30 años de ministerio sostén propio, hemos tenido que aprender con Jesús, dejarle a Él. Porque, óigame, la fila de los enemigos es larga, bien larga. Tan larga que a veces yo le he dicho a algunos de ellos, tiene que ir detrás de la fila para que llegue tu turno. Porque así pasa, hermanos. Y así pasó en la vida de Jesús. ¿Qué más dice aquí, hermanos? ¿Qué más nos invita la palabra de Dios? Debemos tener nuestras manos, ¿cómo? Limpias, hermanos. Limpias. Limpias de toda impureza. Limpias de todo pecado. Que nos acusen de pecadores, pero que en el cielo estemos siendo registrados como hombres y mujeres dignos de que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Amén. Cristo fue tratado como un malhechor. El pueblo creía que él era un impostor, un malhechor, un hijo de fornicación. Pero ¿cómo? Él era el Hijo de Dios. ¿Qué más dice aquí? La palabra de Dios. Purificad vuestros corazones. Nuestra vida diariamente debe ser de entrega a Jesús. Como decía Pablo, 1 Corintios 15, 30 o 31, cada día morir. Cada día morir. Y eso no solamente para los ministros que estamos en este trabajo tan arduo, es para cada uno de nosotros. Morir. Entonces en nuestros hogares podemos entregar la paz, aún con algún ser querido, como empezábamos hace unos días, una de las lecciones. Vamos a tener enemigos en nuestra propia casa a veces. Casa también espiritual y casa física. Tenemos esposos, hay esposas que están sufriendo porque uno de los dos no están en la cosa, no entran en la verdad presente. O los hijos muchas veces se rebelan, se rebelan. Que nuestra actitud sea tener nuestros corazones unidos al de Jesús y Él nos va a dar la victoria. Y el otro, ¿qué cosa dice el versículo 9? Afligíos y lamentad y llorad. Sí, hermanos, estamos viviendo en el tiempo del juicio, en el día de la expiación. ¿Qué era lo que Dios le mandaba al pueblo de Israel a hacer en el día de la expiación? Vamos a ver, ayúdenme. O sea, tenían que afligir sus almas, arrepentirse de todos sus pecados. Ayunamos. Porque cuando terminaba ese día, o estaban excluidos del pueblo de Dios, o sus nombres seguían permaneciendo como un israelita. Hoy día, hermanos y amigos, estamos viviendo en ese día verdadero de expiación. Así que, hermanos, te invitamos para que nosotros, humillados delante del Señor, entonces, aunque el mundo nos crucifique, aunque nos vean como era que te decía el pastor a ti, un anticristo. Anticristo. Yo he llegado a países que me han estado publicando que yo era un David Koresh, que venía desde Norteamérica, que yo era 20,000 cosas. Hermanos, no importa lo que la gente diga, que nosotros seamos maltratados por el mundo, pero que seamos
en esa humildad que son desde el Señor, no es nuestra, el Señor nos va a exaltar y nos va a mantener en esta muralla que el Señor nos ha colocado como uno, por la gracia de Dios, de sus atalayas. Que ese sea nuestro Amén. deseo. El versículo 7 lo dice claramente, Pastor Orlando, Pastor Pérez, someternos. A nosotros dice la pregunta, ¿cómo podemos obtener la victoria sobre nuestro gran enemigo, el diablo? Lo dice claramente, número 1, tenemos que someternos ¿a quién? A Dios. A Dios y resistir ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Nosotros, ese es el trabajo de nosotros. Nosotros no tenemos que enfrascarnos en contraatacar a aquellos que nos hacen daño, en contraatacar a aquellos, como usted lo decía en la lección de ayer, en contraatacar el pagarles con la misma moneda. Nos está levantando calumnias a nosotros, los de nuestros enemigos. La misma esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, su propia esposa era su propia enemiga, pero Job dijo, no, aunque él me matare, en él creeré. O sea, tenemos que verdaderamente someternos a Dios, dejarle todo a Dios. Señor, está sucediendo esto, mira el correo que me llegó, el mensaje que me mandaron, que están diciendo que yo soy esto y lo están publicando en todas las iglesias de la ciudad. Y yo someto esto a ti, Señor. Yo no puedo hacer nada por cambiarlo, yo lo someto a ti, resisto así de esa manera a Satanás, a sus mentiras, a sus calumnias, y tenemos que continuar hacia adelante. Y dice, y de vosotros entonces el diablo huirá. Así es. El mismo Jehová se va a encargar, hermanos, de acallar las voces de esos inquisidores, de esos calumniadores, de esos mentirosos, de esos que nos odian. Lo único que nosotros tenemos que hacer es resistir a Satanás, y él dice, y de vosotros huirá, con la ayuda del Señor. Hay una historia bíblica que podemos ilustrar lo que acaba de decir el pastor Lopera. ¿Se acuerdan cuando David iba hacia Jerusalén a tomar otra vez su posición de rey? El diablo levantó un tal Simei y Simei empezó a tirarle piedras. El tirapiedras. Eso es lo que vemos muchas veces. Y Simei trató de llamar la atención. Dice el Espíritu de Profecía, porque estas son lecciones para nuestros hermanos, que Simei estaba tirándole piedra a David porque sentía celo, sentía envidia de David. Y hay muchos Simeis por ahí. Ellos saben quiénes son. Simeis. Simeis modernos. Simeis modernos. Que lo único que saben es tirar piedra, calumniar, tratar de destruir. No están dando el mensaje del tercer ángel. No tienen programa de televisión. No tienen, para la gloria de Dios. ¿Tú entiendes? No están haciendo la labor que tiene que estar haciendo. Entonces, se convierten en los Simeis modernos. Yo le llamo los tirapiedra Simeis modernos. Y nosotros, dice aquí la palabra de Dios, dejémoselo al Señor. Amén. Porque si empezamos también a combatir, y eso es lo que muchos de ellos quieren, que le demos crédito, que le mencionemos por nombre. Entonces, no, hermano, ¿para qué darle crédito a unos Simeis que lo único que saben es tirar piedra? Así es, y a veces uno se siente tentado pues a querer devolver la piedra, pero no, dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En otras palabras, a tus enemigos, échaselos a Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Así es. El otro día recibí una llamada de una hermanita de allá de México y me decía, pastor, aquí en México mucha gente me dice, le está escuchando a usted, dice, sus sermones son bajados del YouTube y son distribuidos. Pero sabe, dice que aquí ya empezaron los Simei en México, me dice, a desacreditarlo a usted para que no lo oigamos, me dice. Aparecieron ayunos ahí diciendo de que usted está con Roma, usted está asociado con Roma, porque usted, su iglesia la tiene registrada en el Estado, ahí en los Estados Unidos, y dicen que usted le manda un porcentaje de los diezmos que recibe al gobierno de los Estados Unidos, y eso va a parar a Roma. Cuando él me dijo eso, dije, qué bárbaros estos, cómo son de tremendos mentirosos. ¿Por qué me están difamando de esa manera? Dije yo, ¿cómo pueden estar diciendo esas mentiras a la gente? Que yo, con que ni alcance el diezmo que entra para pagar la radio y la televisión, ¿cómo yo voy a agarrar un porcentaje para mandárselo al gobierno de los Estados Unidos? ¿De dónde pueden inventarse esas cosas? Luego me mandaron por ahí un post diciendo, qué lástima, hermano, nunca pensamos que usted fuera tan falso. Hoy nos damos cuenta que usted también está con Roma.
y me ponen ahí la lista de iglesias que están registradas en el Estado y ponen ahí Iglesia Advenimiento. ¿Cómo pueden decir que yo estoy asociado con Roma si yo le aviento duro a Roma con la Biblia y el Espíritu de Profecía? Yo no tengo, hermano, nada que esconder en cuanto a la verdad. Yo la digo tal como es. ¿Cómo pueden andarle diciendo a la gente que yo estoy con Roma? Entonces, cuando uno ve esos simei que se levantan tirando piedras, de primas a primeras uno pues dice, quisiera devolverles la piedra porque uno dice, ¿cómo puedes estar haciendo esto, difamándome, desacreditándome para que la gente no crea en mí? Tal vez porque tienes interés que crean en ti, ¿verdad? Tal vez porque tú estás detrás del dinero de ellos y tienes temor de que en algún momento apoyen este ministerio. Uno siente ese deseo como de querer devolver. Pero Dios me está enseñando ahora, no, échaselos a Dios. Échaselos a Dios. Y miren, hermanos, hubo uno que estuve a punto de escribirle y decirle un montón de cosas, pero cuando iba a escribir como que el Señor me frenó. Y yo me recuerdo que alguien dijo, no te defiendas, deja que Dios te defienda. Amén. Y cuando hacemos eso, hermanos, de dejarle a Dios, ay, que el Señor se encargue. Miren, ya dijeron mucho y van a decir más. Pero mientras esté sometido a mi Dios, Él me va a sostener. Así es. Dice el Espíritu de Profecía, a nosotros como a Pedro se nos dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gracias a Dios, dice, no se nos deja solos. El que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo de Dios y de los hombres. Amén. Discurso Maestro de Jesucristo, página 101. Así que, hermanos, si tenemos a Dios con nosotros, pues, ¿qué más, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Exacto, ¿quién contra nosotros? Que se levanten los que quieran, que se levanten los emails que puedan estar en el sostén propio, que se levanten los emails que puedan estar en los ministerios independientes, que se levanten los emails que puedan estar en las grandes corporaciones como conferencias, asociaciones, comisiones, que levanten donde quiera. Simplemente, miren, someteos pues a Dios, resistid al diablo, que Dios se va a encargar de esto. Pastor Lopera, ¿cuándo es que Dios promete liberarnos? Dice el libro de los Salmos, el Salmo 50 y el versículo 15, dice así, e invócame en el día de la angustia. O sea, cuando nosotros estemos pasando por esa angustia, el Señor Jehová dice, invócame, te libraré y tú me honrarás. Amén. Qué lindo. O sea, Pastor Orlando, Pastor Pérez, cuando estemos pasando por estas circunstancias como las que usted está planteando y como la que planteó el Pastor Pérez, y yo también he vivido esas experiencias, tal vez no a la escala que ustedes las han vivido, tal vez los ataques contra ustedes dos han sido tal vez más fuertes, más directos, pero aún así el enemigo no duerme. Pero en esos momentos es cuando nosotros debemos invocar a Jehová. Invócame en el día de la angustia, te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. O sea, dejémosle todas esas cargas, esos emails modernos que están tirando piedra en contra de nosotros, en contra de la obra que estamos haciendo como ministerio. En fin, dejemos que Dios se encargue de ellos. Por eso el Señor dice, invócame. Él no dice, toma venganza de ellos. Invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Qué hermosa promesa allí en el Salmo 50, 15. Así es. Pastor Pérez, ¿qué le parece si lee para la audiencia la primera cita del Espíritu de Profecía que está allí en Camino a Cristo, página 98? Camino a Cristo, página 98. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. Amén. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Según parece esta cita, entonces nuestra mejor arma en contra de los enemigos es la oración. Amén. Amén. Así es. Y la siguiente cita que dice, pastor, la que está en Lugares Celestiales, página 256. Dice, Satanás tiembla y huye ante el alma más débil que encuentra refugio en ese poderoso nombre. Amén. Gloria a Dios. Por eso decía el Salmo 50 del versículo 15, e invócame en el día de la angustia, cuando nosotros caemos de rodillas, ahí en nuestro dormitorio, cerrada esa puerta, como dice el libro de Mateo, y caemos de rodillas ante el Dios Todopoderoso y Eterno, Satanás tiembla. Amén. Porque él sabe que el poder de Dios se va a manifestar en favor de un alma sincera que apela
a la misericordia divina. Amén. Gloria a Dios. Termina la última cita, en A fin de conocerle, página 252, dice, cuando la conversación con Dios se convierte en el hábito del alma, se rompe el poder del diablo. Amén. Porque Satanás no puede morar cerca del alma que está junto a Dios. Si Cristo es vuestro compañero, no tendréis pensamientos vanos e impuros. No os complaceréis en pronunciar palabras frívolas. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude para que todo lo llevemos a Él en oración. Y que todas las enemistades que puedan haber por ahí y que están asediándonos con comentarios negativos, con cosas que ponen en las redes en contra de nosotros, con todos los descréditos que hacen, con los epítetos que pues nos ponen. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé un amor por ellos, que no sintamos nada en contra de ellos, que el Señor nos ayude, hermanos, para que orando por ellos nosotros tengamos paz. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, este día tú nos muestras cómo podemos finalmente lograr la victoria sobre el archienemigo y de todos sus emisarios. Amén. Señor, nosotros queremos pedirte que efectivamente la oración sea el arma eficaz que nosotros siempre usemos. Amén. Te rogamos, Padre, que en esas oraciones que hacemos, oh Señor, siempre nos acordemos de aquellos que se oponen a nosotros y que pidamos por ellos. Señor, te pedimos que no haya en nosotros ningún espíritu de rencor, de rechazo, de odio, de venganza. No, Señor. Es normal que nos sintamos tal vez molestos en un momento, pero por favor, que eso, que nos sintamos molestos por un momento, rápido, por el poder del Espíritu Santo, pase. Amén. Y que nuevamente, Señor, tengamos paz. Te rogamos, Padre, que ante cualquier piedra que nos tiren, ante cualquier difamación que hagan, ya sea para el ministerio del pastor Lopera, el pastor Pérez, de este servidor y cualquier otro ministerio, Señor, nosotros nos refugiemos solamente en ti. Amén. Te rogamos, Padre, que en oración nosotros finalmente logremos la victoria. Amén. Te pedimos, Señor, que se cumpla aquella promesa de que tú aderezarás mesa delante de nuestros enemigos, en el sentido de que finalmente tú nos darás tu bendición y que tú nos darás tu protección. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que finalmente experimentemos esta liberación de nuestros enemigos, teniendo amor, teniendo misericordia para ellos, así como tú la tienes para nosotros. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor